Familia de Alerta Adventista. Cubriremos estos temas sorprendentes y muchos más, así que por favor permanezca atento. Mire esto, este mensaje es un mensaje de vida o muerte. Miren, ¿quieres que tu Junta de Paz reemplace la ONU? O sea, la ONU simplemente no ha sido de mucha ayuda. Soy un gran admirador de la potencial de la ONU, pero nunca ha estado a la altura de su potencial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere formar sus propias Naciones Unidas y cobrar a los líderes mundiales 1.5 billones de dólares para unirse. La altísima cuota de membresía compra un lugar permanente en la Junta de Paz, cuyo objetivo es resolver conflictos internacionales. No, el Vaticano no participará, digamos, en esta junta debido a su naturaleza particular. Bueno, que claramente no es la misma que la de otros estados. A esa experiencia, él publicó este libro que ahora está disponible en francés. En él, entre otras cosas, explica por qué el secreto es el sello distintivo del Vaticano. Según el periodista, es una herramienta que no solo asegura la supervivencia de la ciudad-estado, sino que también alimenta fantasías en el mundo exterior. Lo que está en juego es más que un pequeño país. Es una gran idea. Es un nuevo orden mundial, donde diversas naciones se unen en torno a una causa común. Familia de Alerta Adventista, estamos aquí hoy para esta recarga de energía del mediodía. Sí, esta presentación, Alerta Adventistas. Bienvenido uno, bienvenidos todos a esta recarga de energía del mediodía. Yo soy tu traductor Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. Está claro, nuestros temas van a ser número uno, el Papa rechaza públicamente la política de Trump. Rechaza la Junta de Paz de Trump, negándose a ser parte de ella públicamente. Palabra clave, públicamente. Porque más adelante voy a compartir con ustedes que el Vaticano trabaja en secreto. Entonces lo que ella dice públicamente, no compren lo que ella está vendiendo. Porque detrás de escena, ella está contrarrestando lo que ella dijo públicamente en el contexto de recuperar la dominancia mundial, dominio mundial, en el contexto de sanar su herida mortal. En segundo lugar, cubriré el tema del primer obispo del Papa, quien acaba de confirmar que el nuevo orden mundial de Trump se basa en los principios católicos romanos. Tremendo. Sí. Y además estamos viviendo en una guerra espiritual y debemos pelear con las armas de Dios, no carnales sino espirituales, la palabra de Dios, para que podamos ser sellados en estos últimos días. Estaré cubriendo esos y muchos más. Manténganse al tanto. Estaba planeando anteriormente cubrir un tema aparte, pero esto llegó a mi escritorio como noticia de última hora. Entremos directo. Vamos amigos. Aquí vamos a sentar las bases y luego llegamos al Papa, quien rechazó públicamente a Trump y rechazó formar parte de su Junta de Paz. Video 1. La Junta de Paz de Trump ahora es oficial. Desde Davos 2026. Felicitaciones, presidente Trump. La carta ahora está en pleno vigor y la Junta de la Paz es ahora una organización internacional oficial. Ahora continuaremos con las ceremonias de firma, comenzando con el presidente de Argentina y el primer ministro de Armenia. Y ahora, amigos, la noticia de última hora. Esto acaba de salir. El titular dice que Trump invita al Papa León a unirse a la Junta de Paz
para unirse a la Junta de Paz. Trump le dio al Papa una invitación para unirse a la Junta de Paz. Escuchen lo que esta declaración dice antes de llegar a su respuesta. Sí, la respuesta del Papa. Todo país debe contribuir $1 billón para asegurar un asiento en el Consejo de Paz de Trump. Pero el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, dejó claro que el Vaticano no haría contribuciones financieras. No haría contribuciones financieras. Pero en ese momento, en el mes de enero, el Vaticano no dijo si serían parte o no serían parte. Solo piénsalo. El Vaticano podría unirse y no pagar un centavo rojo, como diríamos coloquialmente, y no pagar un centavo por ninguna suscripción para poder parte de ella. Pero esta mañana, 18 de febrero de 2026, el titular comenzó a estar en tendencia. Leía, el Papa Leo rechaza la Junta de Paz de Trump. Amigos míos, quiero dejar claro este punto para que todos comprendamos. Como si una persona tuviera un lápiz escribiendo y dibujando, ilustrando este punto. Cuando Trump le pidió al Vaticano al Papa que fuera parte de su Junta y Consejo de Paz y que tú serías subordinado a mí, Trump se ha vuelto demasiado grande para sus pantalones, como diríamos coloquialmente. Él realmente cree que tiene más poder e influencia sobre el Vaticano y el Papa de Roma. Él debe haber olvidado las escrituras, o debe ser ignorante de las escrituras. El Papa no se inclina ante nadie. El Papa no tiene rival en el mundo. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 18. Es claro. Esta mujer prostituta, el papado, ella reina sobre los reyes de la tierra. Un rápido punto. Esta es una de las razones por la que el Vaticano es parte de la ONU. No se sujeta a ser gobernada por la ONU. Mira con atención, mira con atención. Aunque es parte de la ONU, no es gobernada por las políticas de la ONU, porque es lo que dice la Biblia. Ella reina sobre los reyes de la tierra. Y con eso en mente, mira esta declaración aquí. ¿Sabes qué, predicador? Permíteme, predicador, espérame. Quiero asegurarme que tanto Alerta Adventista en Vivo y los no adventistas, quiero que capten este punto. Históricamente el Vaticano no le importa ni líderes ni personas. Simplemente utilizan líderes, primeros ministros, presidentes, gobernadores, príncipes, reyes como peones en su tablero de ajedrez. Mira esto, al explotar los celos de los reyes y de las clases gobernantes, Roma los había influenciado para que mantuvieran al pueblo en esclavitud, pero sabiendo de que de esta manera el Estado se debilitaría. Observen esto, dice, y con este propósito, el Vaticano no tiene aliados, solo intereses. Entonces, que Estados Unidos y Trump están siendo utilizados como peldaños para sanar la herida mortal del papado. Perdón, así que Trump te pasaste de la raya. Tu orgullo te tumbó. Y por cierto, todo es una dialéctica hegeliana, porque muy pronto voy a compartir con ustedes por qué mientras el Papa rechazó a Trump públicamente, lo rechazó públicamente con la Junta de Consejo de Paz,
Trump también está impulsando un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, oh mis amigos, y la nueva orden mundial, la política de Trump, está en realidad conectada con la Junta de la Paz, con la misma organización, y el movimiento del nuevo orden mundial de Trump se basa en el catolicismo romano. Así que el Papa no tiene por qué estar públicamente y oficialmente en la junta directiva de Trump, porque sus políticas penetran, permean todo el consejo y movimiento, administración del presidente Trump. Vayan a ver a Kevin Roberts, el católico vaquero. ¿Quedan claros estos puntos, alerta adventista en vivo? ¿Quedan claros estos puntos hasta ahora? Bueno, continuemos aquí. El Papa León rechaza la Junta de Paz de Trump. Veamos algo de esto. El Vaticano no participará en la iniciativa de la Junta de Paz del presidente Trump. Y el cardenal Parolin, el principal funcionario diplomático del Vaticano, dijo el martes que los esfuerzos para manejar las situaciones de crisis deben ser gestionadas por las Naciones Unidas. Bueno, entonces en esa declaración, el Vaticano, el Papa, desestima públicamente la Junta de Paz de Trump. El Papa dice, no queremos que él resuelva nada. Queremos que las Naciones Unidas resuelvan la crisis global. Pero, amados, voy a compartir con ustedes que eso es hipocresía. ¿Por qué? Porque los papas pluralistas están en el expediente diciendo que la ONU es ineficaz. La ONU no tiene poder, es impotente. La ONU no puede resolver la crisis global. La ONU debe ser más fuerte. Bueno, la mayoría de las naciones consideran que Trump es mucho más fuerte. Entonces, ¿por qué lo despides? Todo es una obra, un teatro, todo, amigos. Es el drama, la dialéctica hegeliana. Aquí está, de nuevo en la pantalla, predicador. Que el Papa desestimó a Trump y dijo que la ONU debería gestionar la crisis global. Escucha lo que Trump dijo. Lo verás, mira. ¿Quieres que tu Junta de Paz reemplace a la ONU? Bueno, o sea, quiero decir es que la ONU simplemente no ha sido de mucha ayuda. Soy un gran admirador del potencial de la ONU, pero nunca ha estado a la altura de su potencial. La ONU debería haber resuelto cada una de las guerras que yo resolví, pero yo nunca fui a ellos, nunca pensé siquiera en acudir a ellos. Deberían poder resolver esas guerras. Yo creo que hay que dejar que yo creo que hay que dejar que la ONU continúe, porque la potencial es muy grande. Escucha, hermano. El Papa Francisco y la necesidad de unas Naciones Unidas más eficaces. Titular. Naciones Unidas no tiene poder. Y recuerden, pausa. Bueno, tenían mucho poder cuando promovieron los bozales, las mascarillas, cuando promovieron el veneno de Babilonia, esa cosa que se tuvieron que poner todos. Las Naciones Unidas tenían mucho poder cuando cerraron puentes, escuelas internacionales y dijeron que el mundo tenía que irse a cuarentena y no salir de sus casas. Para mí, yo los vi con mucho poder en el 2020, no sé a qué se refieren, pero bueno, pausa. Adelante, Pastor Enríquez, disculpen. Recuerden que el Papa León fue elegido personalmente, seleccionado por el Papa Francisco, el que murió. Cabe destacar que el pontífice habló sobre el papel de la ONU y calificó a la organización de impotente. Última frase. El Papa dice que la ONU no tiene poder para hacer valer su autoridad. Es la dialéctica hegeliana. Amigos míos, antes de que yo ponga este video, Trump dijo exactamente lo mismo.
La ONU es impotente, es ineficaz. Lo mismo también dijo el Papa. Entonces, ¿por qué el Papa desestimará públicamente? Desestiman públicamente a Trump y al mismo tiempo exaltar a la ONU. Es una obra, es un teatro, es un drama. Ok, alerta adventista en vivo. Voy a poner este video y quiero que todos ustedes pongan en la sección de comentarios, si se acuerdan, una escritura en el libro de Daniel que habla ambos del Papa y de los protestantes apóstatas americanos, levantándose como el hombre de paz. Denme ese texto que menciona el hombre de paz y cómo el hombre de paz traerá destrucción, pero trabajará a través de otra entidad. Y según el capítulo 13 de Apocalipsis, esa entidad, en primer lugar, es América Protestante. ¿Cuál es ese texto en el libro de Daniel? Colócalo en la sección de comentarios. Porque públicamente, públicamente el Papa está diciendo, voy a rechazar la Junta de Paz de Trump de Estados Unidos. Palabra clave, paz. Pero la Biblia dice que el papado es el disque llamado hombre de paz. Es un drama, es una obra, teatro, truco. Para aquellos que no entienden las profecías del fin de los tiempos, es pan y circo. Aquí está el video ahora. Dame el texto en la sección de comentarios. Dame el video. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere formar sus propias Naciones Unidas y cobrar a los líderes mundiales 1.5 billones de dólares para unirse. La altísima cuota de membresía compra un lugar permanente en la Junta de Paz, cuyo objetivo es resolver conflictos internacionales. Donald Trump durante mucho tiempo ha sido crítico de las Naciones Unidas. Él dijo que es ineficaz. Escuchen, Trump dice que es ineficaz. Hermanos, estas no son mis palabras. Así que la bestia y la imagen están diciendo lo mismo acerca de la ONU. Y he aquí el porqué. Porque según las profecías de los fines de los tiempos, no es la ONU quien impulsa y catapulta al papado de nuevo al dominio mundial. La Biblia dice que es Estados Unidos. Entonces, por lo cual, ambos están en la misma página. No dejes que te engañen en la esfera pública. Es por eso que el mundo necesita alerta adventista. El mundo nos necesita como adventistas del séptimo día. El mundo nos necesita como adventistas. ¿Por qué? Porque tenemos los principios de verdad para traer claridad a su oscuridad, perplejidad y confusión. Tenemos la llave para abrir las puertas. Tenemos esa luz que brilla en un lugar oscuro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Permíteme pasar para la sección de comentarios ahora. Bueno, parece como si estuviera aquí muy bajo. Ok, muy bien. ¿Qué es ese texto, alerta adventista? Muy bien, mire el chat. Daniel 8, gracias. Versículo 23, versículo 24 y versículo 25. Verán amigos, naturalmente. Déjame explicarlo. Miren, naturalmente el Papa debería haber aceptado la oferta de formar parte del Consejo de Paz. Paz. P-A-Z. Paz. Pero eso sería demasiado obvio. Por lo cual entonces él lo rechazó públicamente, pero trabajar detrás de escena con Estados Unidos para que su herida pueda sanar y ella recupera el dominio mundial. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Sí. Muy bien, continuemos. Muy bien. Alerta adventista. Mira la pantalla. El Papa Francisco pide perdonar a las Naciones Unidas y darle verdaderos dientes. Dientes verdaderos. En otras palabras, dice el Papa que la ONU debe de tener dentaduras, colmillos, garras, dientes. Y eso es no hablar en contra de los quienes usan dentadura. Por lo cual, hay una posibilidad que quizás yo tenga más adelante. Amén. Pero estamos hablando
de no tener dientes, dentadura, o bien no tener dientes, puras encías. Sí, puras encías. Dice, dijo el Papa que la ONU necesitaba dientes verdaderos. Ahora, ¿qué texto en la Biblia nos hace ver? Observa con atención. ¿Qué texto nos hace ver que la ONU debería tener dientes? ¿Qué texto de la Biblia, casualmente, trae a la vista una nación, un imperio con dientes que dio origen al papado, que dio origen, surgimiento al papado? ¿Qué es esa nación? Dadme la nación y dadme la escritura. Por eso venimos a recarga de energía del mediodía. ¿Correcto? Preguntas y respuestas. Interactuar con el contenido. Y cuanto más hablamos de estas cosas, y en cuanto más se repitan estas cosas, se volverán inolvidables. Así que cuando estamos ante la iglesia y el Estado en los últimos días, el Espíritu Santo puede traer de vuelta a nuestra memoria lo que hemos estudiado. Amén. Así que alabemos a Dios por alerta adventista. ¿Y qué es ese texto, mis amigos? Entonces, ¿por qué sería que el Papa, por qué sería que él utilizaría la expresión, las palabras, dientes verdaderos? ¿Por qué? Porque él entiende la profecía. Ahora, ¿qué es ese texto? Hablando de dientes. El Papa dijo que no tenía dientes, pero cheque lo que dice Daniel 7 y versículo 7. Hablando del Imperio Romano. Miren, bien, observa con atención. Pregunta, ¿cómo es que el Imperio Romano se relaciona con las Naciones Unidas? Mira, en este caso, el Imperio Romano era un conglomerado de naciones bajo un mismo paraguas. Imperio. Estados individuales bajo el Imperio Roma, sí. Muchos estados bajo Roma, sí. Ahora, la ONU es muy similar, ¿ok? Pero observa, pregunta, ¿qué es lo que América ahora está haciendo? Porque no es la ONU, que será el antitipo del Imperio Romano, que le dio origen al papado. La Biblia dice que es América protestante apóstata, lo que significa que Estados Unidos debe formar un imperio. No se pierdan eso. Estados Unidos debe formar un cuasi imperio en el cual ella lidera y tenga naciones bajo ella. ¿Sí? ¿Ya lo ven ahora? América debe guiar y tener a su mando las naciones. ¿Lo ves? Porque ella le da poder al papado. Por lo cual Daniel 7, versículo 7 y versículo 8. Versículo 23 al versículo 25. Cuidado, santos. La guerra viene a nosotros a continuación. Y por supuesto el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 al 17. Continúa. Está en la pantalla. La familia de naciones debe de tener dientes verdaderos. El Papa está lamentando que la ONU solo tiene encías. Bien, bueno, solo encías, sin dientes reales. Y el Papa está impulsando por un gobierno mundial y una religión mundial. Bien común, renuncia a tu derecho nacional. Bien común, renuncia a tus derechos individuales. Bien común, culto dominical por ley. Todo está ahí, amigos míos. Avancemos de eso. Esos son los dientes de hierro, dientes reales. El imperio romano, el poder del dragón, de Daniel 7, versículo 7, y el cuerno pequeño que surgió entre ellos, en Europa. Muy bien, ese es el papado. Cuerno pequeño, rey, reino, la nación más pequeña de la tierra. Aquí ahora está el Papa, a través de su secretario de Estado, diciendo que rechazamos públicamente la Junta de Paz del presidente Trump. Y eso es pura hipocresía. No compres lo que ellos venden. Solo compra la verdad. Proverbios 24:4. Chequen esto, aquí está. No, el Vaticano no participará, digamos, en la Junta de Paz, debido a su naturaleza, ¿verdad? Que claramente no es la misma de otros estados. Entonces sabemos que Italia participará como observador. Bueno, obviamente hay algunos puntos que nos dejan algo perplejos y preguntamos, aquí hemos identificado algunos puntos críticos.
que, para ser franco, requerirían algunas explicaciones exhaustivas. Lo fundamental es que se está haciendo un esfuerzo genuino para encontrar una respuesta. Sí, sin embargo, para nosotros hay algunas cuestiones críticas que necesitan ser, digamos, resueltas. Pero una preocupación es que a nivel internacional es principalmente la ONU la que manejó estas situaciones de crisis. De hecho, este es uno de los puntos que hemos enfatizado fuertemente. Tremendo. No, el Vaticano no participará, digamos, en la frontera de esto debido a la naturaleza particular, porque claramente no es la misma de otros estados. Queda claro, no compres lo que estos hombres están vendiendo, solo compra la verdad. Proverbios 23 y verso 23. Fíjate aquí, amigo, muy claro, en la pantalla. Quiero que todos vean esto, mis amigos. Observa atentamente lo que esto dice. La Santa Sede no participará en la Junta de Paz. Muy bien, eso está claro. Acaba de decir eso. Quiero que todos noten ahora. Dice aquí, el Papa, el líder de los 1.4 billones de católicos del mundo, dice, rara vez se une a las juntas directivas internacionales mundiales. Y me pregunto por qué. Última oración, dice aquí, el Vaticano dispone, el Vaticano dispone de un amplio servicio diplomático y es observador permanente en las Naciones Unidas. Amados, 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 amados. Quiero que todos tomen nota de esto. Necesitamos entender cómo funciona el Vaticano. Ella dice una cosa públicamente, pero hace lo contrario detrás de escena. Permíteme confirmarte de qué se trata este segmento. Y voy a desafiarte. Tu comprensión bíblica en este momento. Es por eso que venimos a Alerta Adventista Recarga de Energía del Mediodía. Mira con atención aquí. Checa, mira. El Vaticano, el Papa, dirá una cosa públicamente, pero trabajan detrás de escena. ¿Por qué? Porque basado en la profecía del fin del tiempo, el papado, el papado es un, el papado es una organización ultra secreta. Ahora, hoy en el día la mayoría de los países son muy reservados, guardan secretos, todos lo sabemos. Por eso digo ultra. O sea que es la organización secreta más importante, más secreta de todo el mundo. Y el propósito de eso es engañar al mundo. El propósito del secreto de engañar al mundo. El propósito de otras naciones que guardan sus cartas a su pecho. No es para engañar al mundo. Es para proteger los intereses nacionales, la soberanía nacional. Pero el papado va más allá de eso. Tengo que explicar esto, amigos míos, porque hay mofadores, burladores, cínicos, ignorantes. Su secreto del papado, del Vaticano, de la católica es para engañar, esclavizar reyes, presidentes, primeros ministros, cancilleros, gobernadores, sí, mis amigos, al mundo entero, senadores, a todo el mundo y a la gente. Mira la pantalla. Y esto es muy cierto, amados hermanos. ¿Por qué creen que ella es llamada Misterio Babilonia? Misterio, ¿por qué? ¿Qué es un misterio? Demasiado secretos. No sabes. Por eso es Misterio Babilonia. La madre de prostitutas. Demasiado secreto dentro de ella. Cuando Dios nos ha dicho todo lo que sucederá en este mundo. Avancemos. Dice la misión secreta de la Iglesia. La diplomacia del Vaticano. ¿Cómo reconciliar esta transición? Vuelve aquí, en la pantalla, última frase. Dice, el Vaticano tiene un amplio servicio diplomático, tiene el Vaticano. Diplomacia, ¿qué es eso? Diplomacia, sí, puro secreto.
Hermanos, quien escribió esto es Católica Romana, revista famosa. Hermanos, dice aquí, el secreto. Ellos escriben esto, dice aquí, acerca del Vaticano. El secreto es una enorme ventaja en la diplomacia. Dice, el Vaticano promete nunca revelar lo que ellos saben. Dice, los diplomáticos seculares me dicen que los no sellos del papado se encuentran entre sus colegas más discretos, lo que lo hacen especialmente más confiables. Miren este video. Chequen. Moviéndose entre bastidores, entre la diplomacia del Vaticano. Una vez más, chequen. Moviéndose detrás de escenas en la diplomacia del Vaticano no es una tarea fácil. Representa un desafío para cualquier periodista que llega a cubrir el funcionamiento interno del estado más pequeño del mundo. Quiero que todos tomen nota de esto. Bien, Alerta Adventista en vivo. No solo escucha y mira, interactúa. ¿Qué personaje de la Biblia? ¿Qué persona de la Biblia? Número uno, representa el Vaticano en los últimos días y trabajó en ultra secreto, detrás de escena, para controlar reyes y gente, sí, para controlar reyes y pueblos y esclavizar y perseguir al pueblo de Dios. ¿Quiénes son esos personajes bíblicos que señalan al papado? Denme esos nombres mientras continúo en la sección de comentarios. Sigamos adelante. Miren con atención. Muy bien. ¿El Vaticano es qué? Sí, el estado más pequeño. Dice, moviendo entre bastidores detrás de escena en la diplomacia del Vaticano. No es una tarea fácil. Representa un desafío para cualquier periodista para cubrir el funcionamiento interno del estado más pequeño del mundo. Muy bien. Así como Daniel 7 dice que el cuerno pequeño, versículo 8, el cuerno pequeño, versículo 17, versículo 23 al versículo 25, dice, chequen, dice, Louis Besmont fue un corresponsal del medido francés Lacroix durante 4 años y fruto de esa experiencia publicó este libro, que ahora está disponible en francés. En él, entre otras cosas, él explica por qué el secretismo es el sello distintivo del Vaticano. Según el periodista, es una herramienta que no solo asegura la supervivencia de la ciudad-estado, sino que también alimenta fantasías del mundo exterior. ¿Por qué hablan tan poco? Bueno, hablan tan poco porque sí lo prefieren, pero eso es diplomacia clásica. Toda diplomacia funciona de esa manera. Prefieren actuar en silencio o en secreto porque creen que es más efectivo. Así que son muy activos detrás de escena, por así decirlo, y mucho menos en público. ¿Sabes lo que significa sello distintivo? Por lo que el sello distintivo del Vaticano es trabajar en secreto. Sello distintivo, lo que significa ¿qué es esta marca distintiva? Sí, marca distintiva, lo que distingue al Vaticano. Ningún otro país tiene este secreto, esta marca. Ningún otro país tiene esta marca de secreto a este nivel. Vamos, denme esos nombres, amigos. Ok, muy bien, entonces tenemos a Jezabel. Muy bien. Y poner para Jezabel, ir amigos. Esto será su prueba del tiempo del fin, durante la marca de la bestia. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 6 al versículo 8. Anótalo. Y luego escribes, anotas, versículo 9, versículo 14 y versículo 25. Versículo 9, 14, verso 25. Jezabel controlaba a Acab, versículo 25, de Primera de Reyes 21. Ella gobernaba reyes y personas. Y versos 6 hasta el 9 y versículo 14 y 15. ¿Qué pasó? Ella trabajaba tras bambalinas, tras las escenas, firmaba cartas en el nombre de Acab. Usaba el sello de Acab tras las escenas para derrocar a Nebot, para tomar su viña, tomar su propiedad,
tomar su herencia, quitarle su soberanía. Y dirigió a los hombres militares para que lo apedrearan a muerte. Ella controlaba reyes, gente, militares, detrás de escena. ¿Quién más? Bien, tenemos a Herodias. Mateo 14, que llevó a que Juan el Bautista fuera decapitado. Herodias. Ella controlaba a Herodes y trabajaba a través de Salón, detrás de escena. Eso es, Herodias. ¿Quién más? Vamos. Oh, mira eso. Judas. Judas Iscariote. ¿Acaso él no trabajaba tras escenas en secreto? Porque Judas era el traidor. Y Juan capítulo 12, Cristo llamó a Judas un ladrón. Juan 17, Cristo llamó a Judas el hijo de perdición, hijo de perdición. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al versículo 4, el papado es llamado el hijo de perdición, tremendo. Judas el traidor, trabajando en secreto. ¿Lo ves ahora? Muy bien. Y la Biblia llama al papado un ladrón. Juan capítulo 10. Continuamos aquí, amigos. Se acabó el tiempo de juegos, dijo Martín Lutero, el reformador. El Santo SED es un centro de información global. Lu lo describe como una red. Pero ¿quién se encarga de la información? ¿Cómo llega a este microestado y cómo lo hacen? Es a través de hombres y mujeres religiosas. Están presentes en casi todo el mundo y a través del Nunio. El Vaticano está constantemente informado de lo que sucede en el terreno. ¿Qué? Amados, el Vaticano constantemente recibe datos sobre los gobiernos del mundo. El Vaticano. Y aquí estamos hablando de Epstein y de los archivos Epstein. No es de extrañar que cuando Steve Bannon le preguntó a Epstein acerca de su nivel de degradación y dónde se ubica en la escala de crímenes, la escala de hipocresía, la escala de atrocidades, Epstein dijo, soy nivel 1, nivel 1. Estoy en el peldaño más bajo de la escalera. El Vaticano. Observa con atención. Ese video decía que el Vaticano también trabaja a través de los sacerdotes, las monjas. Esto significa que la Iglesia Católica Romana no es una iglesia basada en la Biblia, sino una organización que trabaja en secreto, misterio Babilonia, para engañar, traicionar, esclavizar al mundo. Recorta esta parte del mensaje. Comparta esto con sus parientes católicos romanos. Comparta esto con sus compañeros de trabajo católicos romanos. Comparta esto con sus compañeros de clase romanos. Comparta esto con sus vecinos católicos romanos. Comparta esto con aquellos en el catolicismo romano. Para que se cumpla Juan 10 y el versículo 16, para que el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1 al versículo 4, se pueda cumplir antes de que sea demasiado tarde. La Iglesia Católica Romana no es una iglesia verdadera, es simplemente una organización apóstata y abominable. Babilonia ha caído, ha caído. Salid de ella, pueblo mío. Así que estos sacerdotes no son en un sentido bíblico verdaderos ministros de Dios, no. Son los abogados de Satanás, los portavoces de Satanás, las manos y los pies de Satanás. Tremendo. Monjas, tremendo. Continuamos. Escucha. Esta es la revista El Economista. Un testigo más. Este es un ex embajador papal a una nación devastada por la guerra. Este hombre cuenta con orgullo
cómo la embajada estadounidense enviaba cada mañana un diplomático para preguntar al enviado papal, al sacerdote papal, a la monja sobre las zonas de guerra, sabiendo que el sacerdote del Papa y las monjas del Papa habrían sido completamente informados por las monjas locales. Babilonia está cayendo, ha caído. Y aquí estamos centrándonos en Epstein. Deberíamos, deberíamos. No estoy descartando eso, no lo descredito, deberíamos. Esas son crímenes contra la humanidad. Sí, deberíamos. Y también demuestra que hay un gobierno secreto y estos hombres están por encima de la corrección, por encima de ser reemplazados, por encima de ser removidos, por encima de ser extraditados, por encima de ser no solo acusados, sino culpables, por encima de ser encarcelados. Oh, sí, están por encima del pueblo. ¿Por qué? Porque están relacionados con el papado. Y no hago declaraciones ambiguas cuando declaro. Si sigues las migas de galletas, las migas de pan, verás que conducen directamente de regreso al Vaticano. Epstein, Jeffrey Epstein, vuelve directo al Vaticano, porque lo que él hizo tiene el ADN del Vaticano. Crímenes contra niños, homosexualidad, pedofilia, todo eso, tráfico humano, eso está en el ADN del papado. Los mercaderos del mundo, los mercaderos con el papado. Él era un mercader multimillonario. Las huellas dactilares están ahí en la escena del crimen. También tomando fotografías, videos, datos, correos electrónicos, comunicaciones y guardándolos para un día lluvioso. Sí, para fraude, sobornos. ¿Por qué? Porque el papado debe controlar a las naciones y a los líderes de las naciones. ¿Cómo? Teniendo información sobre esas personas para poder sobornar y chantajear, controlar. ¿Por qué? Porque el papado es el gran titeretero. Amén en la sección de comentarios. Sigamos adelante, amigos. En la pantalla, ¿recuerdan a Wikileaks? Este es Julian Assange. Escuchen lo que él escribió. Dice, el denunciante de Wikileaks, el señor Assange, dijo que sus documentos, de hecho, por cierto, no parecen contener, escuchen, sus documentos ofrecen una visión reveladora de cómo los diplomáticos estadounidenses a menudo confían en la red mundial de prelados de la Iglesia Católica Romana para obtener información. Tremendo. Entonces Wikileaks ya te está diciendo que Estados Unidos y el Vaticano están conectados detrás de escena. No se dejen engañar cuando el Papa dice, voy a rechazar no formar parte de la Junta de Paz de Trump, porque detrás de escena están conectados en secreto. Chequen ahora. Son los diplomáticos estadounidenses los que tienen que acudir a los prelados, sacerdotes, obispos, cardenales católicos romanos, sí, las disque llamadas monjas, en el terreno, para obtener información. Espera un minuto. Eso significa que los sacerdotes y las monjas están reuniendo información. La CIA, Católicos en Acción, CIA, Catholics in Action, Agencia de Inteligencia Católica, búscala. Agencia de Inteligencia Católica, la CIA, sí, alias, Inteligencia Católica. ¿Y qué hicieron con Julian Assange? ¿Qué pasó?
a este hombre, Julian Assange, que infiltró toda esta información, el fundador denunciante de Wikileaks, porque él estaba exponiendo al Vaticano y a los Estados Unidos y su conexión. ¿Qué le pasó a él, amigos? ¿Qué le pasó a él? Durante años, ¿qué le pasó? Mira eso. Encarcelado, sí. Exiliado, sí. En prisión, sí. Y sin embargo, ¿qué pasó con aquellos que han sido expuestos en los archivos de Jeffrey Epstein? ¿Ven mi punto? Basándose en mi tiempo hoy, no sé si llegaré a la segunda parte. No sé si llegaré a la segunda parte. Alerta adventista. Veamos. Vuelve aquí. Aquí está Jeffrey Epstein. Y lo que quiero decir aquí es que él te dirá su nivel. Y Steve Bannon conectó al sumo sacerdote de alto nivel a Jeffrey Epstein. ¿Acaso era sacerdote en secreto? ¿Acaso era un sacerdote de closet, de armario? Epstein. ¿Acaso era un sacerdote? ¿Acaso era católico romano, de armario? Y luego llegaré al confesionario católico romano. Mira con atención. No sé qué significa ser medido. Sí, sabes lo que significa ser medido. Eres uno de los principales operadores de divisas, un experto en fondos de cobertura, un mago financiero del mercado de valores. Estás en el mundo sacerdocio de las altas finanzas. Ciertamente sabes cómo medir, por eso eres un multimillonario. La reivindicación de la iglesia del derecho de perdonar lleva a los romistas a sentirse libres de pecar. Todo está aquí. Gran conflicto. Dice, el que se arrodilla ante los hombres caídos y abre en confesión los pensamientos e imaginaciones secretos de su corazón, está degradando su hombría, su feminidad, sí. Cuando tú vais ante un sacerdote y el sacerdote, el papa, le dijo a los reyes y a los príncipes, primeros ministros, debéis inclinarte e ir a un sacerdote local, obispo, confesar vuestros pecados. Y así es como la Iglesia Católica Romana, de una manera, utiliza información y usa para sobornar. Así la reúne. Sí, soborna y chantajea, controla y esclaviza. Eso está en el libro El Gran Conflicto, página 234. Continuamos. Chequen esto. Esto viene de Roma Reporta, directamente de Roma. Dice, no son informantes, es decir, no hacen espionaje, no son espías, pero tienen la capacidad de garantizar que todo lo que sucede sobre el terreno llegue a Roma. Hay que entender que la diplomacia vaticana es, ante todo, un lugar de información, un centro donde se recogen todos los acontecimientos formativos del mundo. Este es el reportero y autor de ese libro, Secretos del Vaticano. Me demuestra que es incluso ignorante. Voy a reproducir el video. Y alerta adventista en vivo, díganme, ¿cómo parece que este autor está mal informado? Sí, mal informado. Escucha de nuevo. Dígamelo en la sección de comentarios. No son informantes, es decir, no hacen espionaje, no son espías, pero tienen la capacidad de garantizar que todo lo que sucede sobre el terreno llegue a Roma. Bien, háblenme en la sección de comentarios. ¿Cómo se expuso a sí mismo él como que está desinformado, que está ignorante? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Ok, aquí publicaron que sí son espías. Son espías. Son espías de la Iglesia Católica Romana. Ok, la hermana Kika escribió que son espías. Me gusta lo que publicaste, gracias. Sí, el icono, el emoji. Son espías, están mal informados. Mira lo que dice inspiración aquí, aquí está. Gran conflicto, conflicto de los siglos, página 235, son espías.
Profecía lo dice, Dios lo dice, don profético le dice. Es lo que son, sí. Y el medio justifica el fin. Mentira, robo, perjurio, incluso asesinato. Y fíjense, se, unan, se, se unen a las juntas directivas de los consejos. Está ahí, palabras azules. Se convierten en consejeros de reyes. ¿Qué dice aquí que los jesuitas, qué hacen? ¿Qué hacen los católicos? Se convierten en consejeros de reyes. ¿Para qué? Para dar forma a la política de naciones. ¿Para qué? Para dar forma a la política de naciones. En la Casa Blanca, en todos los gobiernos del mundo, están los católicos. Aquí lo dice Roma. Por eso me encanta Alerta Adventista. Aquí seguimos todo lo político que sucede en Roma, en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Aquí vigilamos qué está haciendo la segunda bestia y la primera bestia, porque estamos en una guerra. Estamos velando la segunda venida del maestro, pero como estamos en una guerra, me gusta saber qué está haciendo el enemigo. Paso a paso, estamos cubriendo aquí lo que sucede en salas legislativas. ¿Por qué? Porque como dice aquí profecía, Dios hablando a través de la profeta. Llegan a ser presidentes, consejeros de reyes para dar forma a la política de los países, para dar forma a políticas, a leyes. Nosotros acaso no estamos esperando la ley dominical. La profecía se cumple. Estos hombres ya están infiltrados en el gobierno de los Estados Unidos. Todo esto que estamos cubriendo. Avanzamos. Conflicto de los siglos. Consejeros de los reyes para dar forma a la política de las naciones, con el fin de lograr el reavivamiento del papado. ¿Con qué se apoderan de todos los gobiernos? Con el fin de que revivir el poder del papado. Continuamos aquí, amigos. Está en la pantalla, justo aquí. En este momento voy a darle dos evidencias potentes para confirmar que el papado es el sello distintivo de una organización secreta. Comencemos con Cuba. Y todo conecta, todo. Porque Marco Rubio, su linaje proviene de Cuba. Creo que nació aquí en los Estados. Muy bien, por eso estaba intentando postularse a la presidencia. Se remonta a Cuba. ¿Qué pasa? Titular. Titular. El Papa Francisco viaja a Cuba después de meses de ¿qué? De diplomacia secreta. Puedes pausar el video y leer el resto a la derecha de la pantalla. Pero la última frase dice, el último párrafo, diplomacia clandestina, secretismo. Tanto así que Raúl Castro dijo públicamente, quizás regrese a la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿cuál es entonces el objetivo final de la diplomacia del Vaticano para conseguir reyes, conseguir primeros ministros, para conseguir presidentes, para conseguir gobernantes y pueblos que se inclinen ante el imperio romano católico? Esa no es mi opinión. Abrid los ojos, amigos míos. Esa es una evidencia. Número 2. ¿Qué pasa con Ronald Reagan, presidente, y Juan Pablo II, Papa antiguo? Cuando trabajaron en conjunto, no diré en unísono, porque uno iba al mando. En tándem es más apropiado. No fue Reagan quien dirigió, fue un papa quien tomó la iniciativa. Reagan era la rueda trasera. ¿Sabes qué? Reagan, el presidente Reagan americano, era la rueda trasera, el papa era la rueda delantera. Esta es una cara de la moneda. Por, por otro lado, Reagan parecía tener a Estados Unidos a la cabeza, pero detrás de escena estaba el Vaticano. ¿Y cómo trabajaron para derrocar el comunismo? Diplomacia secreta. Mira con atención. Tras las puertas cerradas de la Biblioteca del Vaticano, dos grandes hombres por primera vez se reúnen. Uno un presidente, el otro un papa. Eran de diferentes partes del mundo, pero compartieron la misma misión divina. Formaron una alianza que derribó la cortina de hierro.
Reagan y el Papa. Reagan y el Papa. Familia de alerta adventista. ¿Has captado alguna frase de este monólogo inicial? Ah, lo captaste, predicador. Ella no dijo que estos ambos hombres estuvieran vinculados para cumplir una misión política. No, no, no. Ella dijo una misión divina. Continuamos aquí. En la pantalla, ahora mismo, revista Time, la disque Alianza. Esta fue una alianza impia. Mira las palabras rojas. Dice, el presidente americano Reagan y el Papa acordaron emprender una campaña clandestina secreta para acelerar la disolución del imperio comunista. Última frase. Esto fue una de las grandes alianzas secretas de todos los tiempos. La cabra, ¿eh? ¿Esta qué fue? ¿Qué dice la revista Times? La Santa Alianza, ¿qué dice? Esta fue una de las grandes alianzas secretas de todo el tiempo de la historia de la humanidad, que ahorita estamos en nuestro mundo actual tiene historia, tiene memoria. Nunca ha habido una alianza más secreta en todos los tiempos que esta alianza entre el Papa y el presidente americano. Déjenme decirles por qué fue importante esto también en los Estados Unidos, porque recuerden que cuando Estados Unidos se formó, los puritanos venían huyendo del Papa y de los reyes, de la intolerancia, querían venir a adorar, no querían ser esclavos, no querían ser perseguidos, venían huyendo persecución. Y aquí en los Estados Unidos no se permitía ningún católico, mucho menos ningún jesuita. Abraham Lincoln, el presidente número 15 de los Estados Unidos, dijo y está registrado: cuidemos este país de los jesuitas. Los enemigos más grandes que tenemos son los jesuitas. Nunca por 200 años se había permitido a ningún católico que ejerciera ningún cargo político. Aquí en los Estados Unidos eran muy sospechosos hacia el catolicismo. Los primeros 100 y 200 años, ellos no eran protestantes, reformadores. No se olvidaron lo que pasaron con Hus, con Lutero, lo que pasaron en el viejo mundo. Entonces, de repente se hace esta alianza. ¿Cómo es que Roma logra infiltrarse en los Estados Unidos para ser aceptada? Bueno, crean el comunismo, la cortina de hierro, el gran muro de Berlín y la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Y de repente ya el Papa se une con los Estados Unidos. Aquí está, esa es la portada de la revista más importante del mundo, la revista Times. Es como la revista de National Geographic, la más famosa de todo el mundo. Bueno, el Papa se logra filtrar y colar a los Estados Unidos y de ahí para acá, y chequen lo más importante, de 1889, yo era un niño, me acuerdo, viví en California, hasta ahorita ha habido una unión muy abierta y muy estrecha entre el catolicismo y los Estados Unidos. Roma y el Papa ya fue aceptado, tanto que en el 2015 el Papa Francisco, por primera vez en la historia, vino a hablar al Congreso, al presidente. Todos se pusieron de pie y lo aplaudieron cuando él entró ahí a la Cámara del Congreso. Entonces todos estaban vagando tras la bestia. Y tanto así, hermanos, que ahorita ya hemos tenido presidentes católicos, tanto así que ahorita ya las políticas de los Estados Unidos en el proyecto 2025 con el presidente actual Donald Trump, el vicepresidente, el presidente del Congreso y toda la administración Trump, todos son católicos. Todos empujan al catolicismo y la doctrina de la enseñanza social católica. Están a favor del catolicismo. Entonces, vemos que Roma recuperará su poder a través de los Estados Unidos. La primera bestia con la herida sanará su herida porque la segunda herida le dará su poder. Y los Estados Unidos está haciendo justamente eso porque los Estados Unidos está totalmente infiltrada de jesuitas, de Roma. Roma controla. Porque así lo dijo la Biblia, que el dragón, Satanás contra la primera bestia y la segunda bestia. La profecía cumpliéndose. Ahora viene una ley religiosa. Satanás quiere ser adorado. Esta religión mundial, empezando en Estados Unidos. Ley dominical. Una ley dominical donde tienes que adorar a fuerzas. Si no, serás multado, encarcelado y puesto a muerte. Entonces, pendientes con todo lo que venimos estudiando. Este es el secreto más grande. Y aquí te va otro secreto ya para continuar con la traducción. Cuando se llevó a cabo esta
Santa Alianza, más bien la vamos a llamar la Alianza Inicua. Cuando se llevó a cabo esta alianza inicua, hubo un organismo, una fundación que llevó a cabo esta reunión. Y adivinen quién fue. Fue la Fundación Heritage. También con la Federalist Society, la Federación Socialista, Federalist Society. Esta agencia, este organismo, estas personas, este grupo de hombres políticos se reunieron para que Estados Unidos y Roma y el Papa se juntaron. ¿Y saben quién está ahorita detrás del proyecto 2025? Las mismas personas que reunieron a Ronald Reagan y al Papa y han controlado la política de los Estados Unidos los últimos 50 años. La Fundación Heritage, los católicos, los jesuitas infiltrados. Ellos son los mismos que están controlando ahorita a través del proyecto 2025 a Donald Trump. Entonces, todo encaja, tenemos que conectar los puntos y saber que sí hay una gran conspiración, hay un gran conflicto cósmico, que Satanás está detrás de escenas trabajando a través de ¿qué? De su sistema religioso falso, que es el catolicismo romano, a través de un sacerdocio falso, porque este papa no es un sacerdote, nosotros tenemos un sumo sacerdote, amén. Satanás es un imitador y nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Satanás también tiene a su católica con el Padre, la Madre y al Hijo. Una imitación, falsificación de todo. Ahora, nuevamente, el secreto más grande jamás guardado acerca de esta alianza. Les quería compartir un poco de historia. Avancemos. La cabra, la madre de las alianzas secretas. América y el Vaticano. La más grande de todos los tiempos. Ninguna podrá opacar, superar esto. Nada en el mundo podrá superar esto. Continuamos aquí. Aquí está. Gorbachev dijo que la caída de la cortina de hierro y comunismo habría sido imposible. No sin el presidente Reagan. No sin Reagan, sino con Juan Pablo II, el Papa. Imposible sin el Papa. Eso es todo. Eso es. Lo elevaron como un salvador del mundo al Papa en los Estados Unidos. Derrocamos al comunismo. Ahora sí, el Papa, y aquí tenemos a la mano derecha, miren, están en la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca. Es como el Vaticano, Roma, logró nuevamente infiltrarse en los Estados Unidos, porque les recuerdo, hace 100 años, hace 200 años, no querían ver a ningún romano en los Estados Unidos, mucho menos en el gobierno. Sabían todo el desastre que habían causado alrededor del mundo y en Europa. 1620 años persiguiendo a los santos de Dios. Ninguna institución sobre la faz de la tierra ha derramado más sangre, ha matado miles y millones y millones y millones de personas. Nadie ha matado más que la Iglesia Católica Romana. Entonces, los primeros 200 años de la historia de los Estados Unidos, ellos no querían nada que ver con Roma. Pero, como dice el gran conflicto del espíritu de profecía, que ahora Roma no ha cambiado, lo que cambiaron son los protestantes. Se les olvidan las atrocidades. Se les olvida el precio que pagamos por la libertad de conciencia. Ahorita se ve la libertad de conciencia amenazada. ¿Qué dijo Donald Trump? Olvidémonos de la separación de iglesia y Estado. ¿Qué dijo el vicepresidente? La Constitución y los padres fundadores no quisieron decir que habría separación de iglesia y Estado. Ellos quisieron decir, están a favor de la unión de iglesia y Estado, a favor de lo que quiere Roma. Entonces, alerta a mis adventistas. Continuamos. Eso es todo, amigos, eso es. Esto es gran conflicto. Dice, el príncipe de las tinieblas actuó con los líderes de la jerarquía papal. Dice, en sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles controlaban las mentes de los hombres malvados. ¿Ven mi punto ahora? Satanás es el chivo expiatorio de todo secreto con engaño, con esclavitud. Y el papado es la mano derecha de Satanás, la cabra de todo secretismo, con engaño, con esclavitud, para esclavizar al mundo entero. Continuamos aquí, mis amigos. Pero la Biblia dice que nada de lo que es secreto no se hará manifiesto. La Biblia dice que no hay nada encubierto que no será revelado. Y es por eso que en volumen 5, página 452, se nos dice que el movimiento dominical ahora está avanzando en la oscuridad. Alerta adventista en vivo, basado en lo que hemos cubierto hasta ahora.
¿Qué palabra es sinónimo a oscuridad contextualmente? El movimiento dominical avanza ahora en la oscuridad. ¿Qué es sinónimo de oscuridad según nuestro contexto? Gracias, Oscar. Gracias, Hillary. Secreto, Ellsworth, el movimiento dominical. Sí, mis amigos. Pero Dios dice que sus mensajeros van a exponer su oscuridad y su secretismo. Pero en base a qué, mira con atención, palabras rojas. Los pecados de Babilonia quedarán al descubierto. Una vez más, los pecados de Babilonia quedarán al descubierto. ¿Cómo así? ¿Qué? Escucha, los terribles resultados de imponer las observancias de la iglesia por la autoridad civil. Eso es, unión de iglesia y Estado. Está sucediendo en secreto. Todos serán desenmascarados. Pausa ahí, amigo. Todo será desenmascarado. Amados, voy a cambiar de cambios y voy a hablar de Marco Rubio. Las declaraciones que él acaba de hacer sobre el movimiento del nuevo orden mundial de Trump, porque recuerda que acabo de decir en el título, en mis comentarios de apertura, que el obispo principal del Papa acaba de decir públicamente que el presidente Trump, que el movimiento del nuevo orden mundial del presidente Trump se basa en el catolicismo romano. Tremendo. Y eso es algo muy grande e importante. Así que mientras el Papa dice, rechazo públicamente la Junta de Paz de Trump, detrás de escena, el nuevo orden mundial de Trump se basa en las políticas del Papa. No estamos inventando esto. Pero nosotros debemos exponer la oscuridad. En la pantalla, párrafo superior dice, la Junta de Paz de Trump está siendo orquestada por muchas personas, incluso el secretario de Estado Marco Rubio. Y Marco Rubio acaba de decir hace unos días que Europa debe unirse al nuevo orden mundial de Trump. Esos videos se reprodujeron ayer para la recarga de energía del mediodía y estuve aproximadamente en 90 minutos ayer, predicador. No lo puedo creer, 90 minutos. ¿Crees que voy a aguantar 90 minutos hoy? No llegaré a parte 2 hoy, no. Parte 1, después parte 2 mañana. Bueno, lo que no compartí con ustedes ayer sobre la declaración de Marco Rubio es lo que voy a dejar en claro ahora. Y este segmento es para confirmar que el nuevo orden mundial de Trump se basa en una guerra espiritual. Cuando hay una guerra, al menos hay dos bandos. Déjame repetirlo. Aquellos que están en vivo ahora mismo, ¿qué está en uno de esos dos lados? Vamos, háblenme. Como agente diabólico, regresa aquí. En toda guerra hay al menos dos bandos. Ujú. ¿Quién está de un lado de esta guerra espiritual? Y amigos, o sea, mientras escriban, amigos, tenemos que explicar esto, porque algunas personas aquí escuchan lo que pasa con Rubio, Trump y el Papa y piensan que es solo político. Y es por eso que muchos cristianos van a ser engañados. Creen que es solo cuestión financiera. Es por eso que muchos cristianos profesos y mundanos van a ser engañados. Debemos mostrarles que todo es espiritual, porque todos los caminos conducen a Roma. Epstein y su movimiento se remontan a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Quién está de un lado? Alguien dice Satanás. Claro, por supuesto que es Satanás. Pero Satanás no está en el ring.
como en el boxeo. Está afuera, como un entrenador, el preparador. ¿Quién está en el ring? El papado. Mira con atención, video 1. Espera, espera. Aquí está el obispo Barron. Obispo Barron, el obispo Barron, en realidad dijo, déjame ver. Necesito cortar esto brevemente en justicia. Debo acortar esto en justicia. Debo acortar esto en justicia. No puedo cubrir todo esto. Tengo que terminar aquí brevemente. Así que amigos, perdónenme, me disculpo de antemano. Déjame demostrar que esto es una guerra espiritual y salir de aquí, ¿ok? Ok. Bueno, Trump nombró recientemente al obispo Barron como uno de los jefes de su recién formada Comisión de Libertad Religiosa. No olvides eso. La razón por la que debo decirles quién es él y qué posición él ocupa, no solo en la Iglesia Católica Romana y en el Vaticano, sino también como es miembro de una prestigiosa junta directiva de la administración Trump. Eso significa que él tiene un pie en Estados Unidos y otro en el Vaticano. Muy bien, continuemos. Escucha lo que él dijo sobre las declaraciones de Marco Rubio sobre el nuevo orden mundial de Trump. Esto lo puso en Twitter, 15 de febrero. Dice, citando, dice, me impresionó el discurso del secretario de Estado Marco Rubio, el que dio en la conferencia de seguridad de Múnich. Él incluso, de hecho, abordó una serie de cuestiones políticas particulares. Pero lo que más me llamó la atención fue su énfasis en la cultura común. Él enfatizó la cultura común que une a Europa y América, por lo que Marco Rubio citó a Dante, a Shakespeare, la Capilla Sistina, Cristóbal Colón, la Catedral, pero presionó el asunto más allá insistiendo que con el espíritu de Christopher Dawson y del Papa de Roma, en que esa cultura se basa en última instancia en la fe cristiana. Pausa ahí, pausa ahí. Amado, ¿te das cuenta de que el obispo Barón dijo que lo que dijo Marco Rubio se basa en el catolicismo romano y el nuevo orden mundial de Trump? Si alguien en los medios de comunicación, por ejemplo, dijera palabras tales como Río Negro y Santa Elizabeth, pero ese presentador de noticias no es jamaiquino. San Andrés, Jamaica, no es jamaiquino. Yo soy de Jamaica. Ahora puedo conectar los puntos porque estoy familiarizado con esos lugares. El presentador de noticias puede decir, por ejemplo, Down River Falls o Teras y comenzar a hablar de Down River Falls, pero el presentador nunca ha estado ahí. Pero yo sí, así que puedo identificarme. Este es mi punto. Marco Rubio habla del Vaticano. Él es católico romano, pero no está dentro de la iglesia como obispo, cardenal, papa. ¿Ves mi punto? Así que el obispo Barron, quien está a nivel superior al de Marco Rubio, entonces el obispo Barón está a nivel superior de Marco Rubio. Él puede interpretar las palabras de Marco Rubio y decir, ajá, lo que él dice nos dice a nosotros y al mundo que el nuevo orden mundial de Trump se basa en el catolicismo romano.
porque el obispo Barron se identifica con esas palabras. En la pantalla. ¿Quién es Dante? Búscalo. Católico romano. ¿Dónde está la Capilla Sistina? En el Vaticano. Católico romano. ¿Dónde está la Catedral de Cologne? ¿Dónde está en Alemania? Es católica. Busca a Shakespeare. ¿De qué religión era Shakespeare? Es pura confusión. Algunos dicen católico romano, otros dicen no. El mero hecho está de que él está en el grupo. Católico romano. ¿Y quién es Christopher Dawson? Búscalo. Católico romano. ¿Quién es el Papa? Católico romano. Todo es catolicismo. Continuamos. Últimas dos frases. Escucha. Por cierto, la última frase. Fundamental para él, este es el discurso de Rubio, dice, fundamental para él fue la convicción de que Europa y América florecerán verdaderamente cuando cada uno descubra su ancla espiritual, su guía espiritual, su mandato espiritual, sus políticas espirituales, sus características espirituales, sus dogmas espirituales, sus prácticas espirituales. ¿Captas mi punto? Ahora lo espiritual. Así que él te está diciendo, como si estuviera aumentando, amplificando las palabras de Rubio, para salvar a Europa, para salvar a Estados Unidos. Es de enseñanza católica romana. Tremendo. A mis amigos, la herida mortal está casi curada. Así que el nuevo orden mundial de Trump se basa en el catolicismo romano. No yo quien dice eso. Marco Rubio, un católico, fue el que dijo eso. El secretario de Estados Unidos dijo eso. Y el obispo Barron dijo eso. ¿Y quién es él? El abogado del Vaticano. ¿Quién es él? Él está en el prestigioso consejo de Trump, el obispo Barron. Ahora saben lo que el obispo Barron está promoviendo, ¿verdad? Ok, bien, miren esto. Todos, solo permítanme pasar por alto esto. Tú puedes pausar el video y leerlo en la pantalla. Y por cierto, tengo autoridad para hacer esto porque cubrí esto este sábado por la noche para la clase bíblica. Él está impulsando la ley dominical. No tienes derecho como nación, no tienes derecho como individuo, ¿ok? La libertad solo se concederá si se someten a los principios católicos romanos. Es lo que el obispo Barron dijo públicamente junto con Kevin Roberts de la Fundación Heritage y el Proyecto 2025. Salgan de aquí ahora. Amados, estas son las declaraciones iniciales de Marco Rubio. ¿Qué nos dice? Que el nuevo orden mundial de Trump se basa en una guerra espiritual. En un rincón estaba el Vaticano y Estados Unidos. En la otra esquina estaba el comunismo, el ateísmo. Trump y el Papa ganaron. Ese fue una orden mundial. Debe haber un nuevo orden mundial, Trump ahora. Así que Trump y el Vaticano, en la misma esquina, en el mismo rincón, me pregunto, ¿quién será el siguiente? El viejo orden mundial derrocó a un rival político y a un rival espiritual. Vamos, escuchen amigos. El comunismo, la Unión Soviética, era un rival político de Estados Unidos y el Occidente. También era un rival religioso. Era ateísmo, patrocinado por el Estado. Entonces, ¿quién será el nuevo rival? Aquellos que están en vivos ahora mismo. Entonces, ¿quién será el nuevo rival? El pueblo de Dios, dice Francisco Aro. Espiritualmente, ¿quién? En la pantalla. Checa el video. Se me está acabando el tiempo. Cuando esta conferencia comenzó en 1963, se celebró en una nación, de hecho se celebró en un continente, dividido contra sí mismo. La línea entre el comunismo y la libertad
atravesaba el corazón de Alemania. Las primeras vallas de púas del muro de Berlín se habían erigido apenas 2 años antes. Y apenas unos meses antes de esa primera conferencia, antes de que nuestros predecesores se reunieran aquí en Múnich, la crisis de los misiles de Cuba había llevado al mundo al borde de la destrucción nuclear. Chequen. Incluso cuando la Segunda Guerra Mundial aún ardía en la memoria de los estadounidenses y europeos, nos encontramos ante el peligro de una nueva catástrofe global. Escuchen, escuchen. Una con un potencial de un nuevo tipo de destrucción, más apocalíptico y definito que cualquier otro anterior. Escuchen, en la historia de la humanidad. El tiempo continuó. Miles de años de civilización occidental pendían en un hilo. En ese momento, la victoria estaba lejos de ser segura. Pero nos impulsamos con un propósito común. Estábamos unidos no solo por lo que luchábamos en contra, estamos unificados, pero por lo que luchábamos, y juntos Europa y América prevalecieron. Queridos, pregunta, ¿acaso Marco Rubio dijo toda la verdad? Este hombre dijo, cuando el comunismo estaba a punto de apoderarse del mundo entero, Europa y América prevalecieron. ¿Europa y América? Él está generalizando. ¿Quién prevaleció y salvó a Europa y al mundo? No fue entre comillas Europa y América, no. Fue el Vaticano y América. Él está haciendo generalizando intencionalmente. Está en la pantalla justo aquí, amigos. Europa y América. No, el Vaticano. El Vaticano y América. Sí, sí, no, no fue Europa y América. Fue el Papa, el Vaticano y América. Ahí están las pruebas. Está en la pantalla, aquí están las pruebas. Fue una guerra espiritual. Ahí está Mikhail Gorbachev. Ateo, comunismo contra el papado. Una guerra espiritual. Todo está aquí, las pruebas, los recibos, palabras azules delineadas. La guerra espiritual más dramática. Eso es comunismo. Golpeado contra el objeto inmovible del disque llamado cristianismo. Eso es el Vaticano, catolicismo romano. Escucha de nuevo. Europa y América prevalecieron. No. Y el continente fue reconstruido. Nuestro pueblo prosperó y con el tiempo los bloques del este y oeste se reunificaron. Una civilización se recompuso, se hizo una. Ese ínfime muro que había dividido a esta nación en dos cayó, y con ella cayó un imperio malo. Y el este y oeste se volvieron a ser uno. ¿Quién provocó que tumbaran ese muro de Berlín? ¿Quién tumbó ese muro? El señor Gorbachev abrió esta puerta. Escuchen, el señor Gorbachev derribó este muro. ¿Ven, amigos? En la superficie, a primera vista, parecía que Estados Unidos estaba tomando la iniciativa. Pero América simplemente era el líder, el mascota, porque Gorbachev les dijo quién era más instrumental, quién era más influyente. No Ronald Reagan, fue el Papa, era el Papa detrás de escena. Una profunda preocupación por una Europa con la que estamos conectados, no solo económicamente, ni solo militarmente, estamos conectados espiritualmente, tremendo, y culturalmente, eso es, tremendo. Así que, ¿qué es lo que está en el nuevo orden mundial de Trump? Esto es una guerra espiritual, mis amigos. Nuestra historia comenzó con un explorador italiano, cuya aventura hacia lo desconocido para descubrir un nuevo mundo
trajo el cristianismo a América y se convirtió en una leyenda que definió la imaginación de nuestra nación pionera. ¿Y quién es ese? Cristóbal Colón. ¿Quién fue él? Católico romano. El hombre que se asentó y construyó la nación, que me vio nacer, llegó a nuestras costas trayendo los recuerdos, las tradiciones y la fe cristiana de sus antepasados como herencia sagrada, un vínculo inquebrantable entre el viejo mundo y el nuevo. Culto dominical por ley es lo que viene. Siempre seremos hijos de Europa. Y este es el lugar donde los techos ababodados de la Capilla Sistina, escuchen, y los imponentes agujas de la gran catedral de Colonia dan testimonio no solo de la grandeza de nuestro pasado, o de la fe en Dios que inspiró estas maravillas, presagian las maravillas que nos aguardan en nuestro futuro. Amados, amados, escuchen esto ahora. Trump está promoviendo un nuevo orden mundial, ahora mismo, una nueva versión de él. ¿Sabían que Reagan también impulsó un nuevo orden mundial? Y el nuevo orden mundial de Reagan fusionó ¿qué dos naciones? Estados Unidos y el Vaticano. Lo que está en juego es más que un pequeño país. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde, donde las naciones diversas se unen en una causa común para alcanzar las aspiraciones universales de la humanidad. Paz y seguridad, libertad y el Estado de Derecho. Bien, ¿la paz de quién? ¿Seguridad de quién? ¿Libertad de quién? ¿Estado, ley de quién? Del Vaticano, sí, la ley del Vaticano. Y en el punto en el que voy a cerrar es este, amigos, me disculpo hoy. No llegué a la segunda parte, me disculpo. ¿Aceptan mis disculpas? ¿Aceptan mi disculpa? ¿Ustedes en vivo? Sección de comentarios. Debo cortar aquí, no puedo extenderme. Pero amigos, el punto con el que cerraré será este. En 1989 cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín cayó. Y para 1991 el comunismo se disolvió. El Vaticano, Estados Unidos, la superpotencia mundial, por la primera vez en historia, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial. Escúchame a mí. La herida mortal no puede sanar hasta que una entidad le dé al papado todo el poder. Todos ustedes se perdieron eso. Ayúdame a cerrar, Señor, ayúdame, Señor. Apocalipsis 13, versículo 2. Para que el papado vuelva a surgir en el año 538 después de Cristo, el Imperio Romano le otorgó poder, sede y gran autoridad. ¿Qué poder fue esa? ¿Qué poder fue ese? Todo poder, basado en el versículo 7 del Apocalipsis, porque Roma gobernaba el mundo. En 1798, herida mortal, perdió su poder político. Pero la herida sanará. ¿Pero por quién? Dios anuncia el fin desde el principio. Tiene que ser una entidad que tenga todo el poder para darle al papado todo el poder. Solo había dos entidades después de la Segunda Guerra Mundial que tenían todo el poder, solo dos. La URSS, la antigua Unión Soviética,
y los Estados Unidos de América. Y para 1991, la primera cayó. Los segundos se convirtieron en la única superpotencia del mundo. Eso significa, alerta adventista en vivo, que desde 1991 empiecen a buscar que América sane esa herida mortal por completo. 1991. Comenzó la sanación. ¿Podría ser que sea en esta última generación? Tremendo. 40 años es una generación bíblica. 1991 más 40 años es 2031. Tremendo. Uf. Podría ser que estamos en el peaje. No, ¿será que estamos en la punta de la uña de los pies del tiempo? La última generación de la Tierra. Así que, amigos míos, solo el hecho de haber que nos dirigimos a la guerra espiritual final no nos salvará por sí solo. No. Para que podamos superar esa guerra espiritual que viene, el Vaticano, Estados Unidos, sus aliados contra los que guardan los mandamientos de Dios. Esa es la guerra espiritual final de Dios. Ujú. Para pasar esa prueba, para soportar esa guerra, primero debemos pelear una guerra previa. Y esa guerra previa es interna. Y una vez que superemos la batalla interna y obtengamos victoria sobre el pecado interno, entonces Dios podrá albergarnos, protegernos, proveer para nosotros en ese tiempo de guerra espiritual, cuando el mundo, las iglesias se opongan a los que guardan los mandamientos de Dios. Amén, amén, amén. Y eso fue parte 2. La guerra espiritual interna debe ser superada primero. Escucha, déjalo en claro, pastor. El hombre o mujer que no venza a Satanás en su interior, a sí mismo, en su interior, Dios no puede protegerlo. Dios no puede albergarlo, protegerlo durante la crisis de la marca de la bestia. Esa guerra espiritual no puede. ¿Lo ves ahora? ¿Tiene sentido ahora? ¿Tiene sentido? Muy bien. Y por eso debemos vencer. Vencer primero dentro y por eso el camino a Cristo. Página 43 dice, la guerra, ¿la qué? La guerra contra uno mismo. Estoy mirando en mi reloj. La guerra contra uno mismo. No el Vaticano, no Estados Unidos, no protestantes. La guerra contra uno mismo es la batalla más grande que jamás haya sido librada. Eso es. Debemos ahora tener una experiencia en Getsemaní. Pastor, pensé que ibas a terminar. Yo también. Una vez que Cristo en Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Lo ves ahora? La batalla en el interior, la batalla interna, se resolvió. No mi voluntad, la copa, no mi voluntad, sino la tuya. Una vez que la batalla interior se resolvió, él ahora podía enfrentarse a Judas. Los romanos, sumo sacerdote, ¿lo ves ahora? No puedo ir ahí, quiero ir ahí. Oh, quiero ir ahí, quiero ir. Debemos tener esa experiencia tipo Getsemaní. Bueno, deja cierro ya pues.
Así que volvamos a lo que cubrimos ayer. Los principios sobre la recarga de ayer, la que duró 90 minutos. Sí, la última parte es la experiencia que debemos tener en el Getsemaní. Me deleito en hacer tu voluntad, eso es, oh Dios mío, tu ley está en mi corazón. No mi voluntad, sino la tuya. Entonces y solo entonces estaremos preparados para esa guerra espiritual. Pero esa guerra espiritual, la unión de iglesia y Estado contra nosotros, no es la guerra más grande. La guerra contra sí mismo es la batalla más grande jamás peleada. Ok. ¿Fuiste bendecido hoy, amigo? ¿Fuiste bendecido hoy, alerta adventista en vivo? Lo dejo ahí, oremos. Padre Celestial,